policías. O podemos actuar con un perfil fuerte, un perfil débil. Fingimos dentro de la realidad, no fingimos dentro de la fantasía. Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nuevamente estamos en otro episodio de Debe de Verse y me encuentro acompañado del buen Daniel. Hola. Aaron Ruiz. ¿Qué onda? Y el buen Axa. Hola. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Bien. El día de hoy vamos a hablar de una película mexicana y no sé si poco conocida, pero que está haciendo brecha y que está haciendo ruidillo por ahí. Entonces, sí. Vamos a hablar hoy como ya pudieron ver en el título, una película de policías. Como ya saben, tenemos dos secciones. La primera va a ser sin nada de spoilers y va a ser como datos curiosos y algunas referencias, historias del director, actores y demás. Y posteriormente nos vamos a desmenuzar la película en la sección de spoilers. Va a haber una señal para que no tengan miedo. Entonces, pues vamos a empezar, chicos. Empiécenle. ¿Quién le da una pequeña sinopsis o quién cuenta un poco de la historia? Una película de policías, es, como ya dijiste, Mario, una película mexicana. Es original de Netflix, si no me equivoco. Es un documental ficción que nos cuenta varios aspectos de la policía mexicana, el centro del país más en específico, a través de dos testimonios de dos policías que se combina con la ficción para enseñarnos qué tan corrupta es la policía en México. Y toca, pues sí, varios aspectos de cómo es su trabajo, qué es lo que hacen y de cómo está el relajo dentro de toda la institución o de parte de la institución policíaca y de cómo, pues sí, se mueven algunas cosas ahí. Creo que es más o menos eso. Es una película algo corta, como de 1 hora 40. Está entretenida, a mí me gustó. Ya había escuchado de ella hace un par de meses, o como un mes que salió más o menos, pero como que no me dan ganas de verla. Me imaginaba algo muy diferente, creí que iba a ser o la típica película chafa, java de esto, o un documental así súper serio de testimonios y cosas así, y creo que encontró un equilibrio bastante bueno, y sí es interesante cómo nos cuenta esta parte de la seguridad. Novedosa e interesante que se me hizo, ya que me clavé en ella, ¿no? Porque pues tenemos una relación muy especial con los policías y con la policía, ¿no? Sobre todo en el mundo, pero aquí en México yo creo que es una de las cosas que se cuece aparte, ¿no? Es como todo un temazo, así. Podríamos hablar 2 programas de 4 cosas con policías y relaciones, accidentes con policías, problemas con policías, ¿no? Y yo creo que desde que este joven director, bueno, no es tan joven, Alonso Ruiz Palacios, que es uno de los directores que está haciendo, pues, bastante ruidillo, como bien dijo Mario, Landa es como, siento que está muy arropado de entrada, pero también creo que tiene algo y por eso se le arropa, ¿no? En esta película yo creo que termina, yo veo como una especie de culminación a un guiño que venía haciendo en todas sus películas. Aquí ya lo hace, ya se va como de lleno a eso que hace, ¿no? Ahorita que entremos en los spoilers, ya hablamos de eso. Pero, como bien nos dijo también Aaron en la introducción, y algo que a mí me gusta mucho y se me hizo bien bueno y bien interesante, es sí nos cuenta una cosa que tenía que tocar, que es ese tema de la corrupción en la policía, por el contexto en el que vivimos, pero cuenta mucho más y eso me gusta mucho, cuenta mucho más, o sea, ese puntito sí queda ahí, hasta dices, ay, porque hace como podría entenderse como una apología de la corrupción, pero yo creo que dentro de todos los demás aspectos que hablan en la vida de estos tipos, entonces yo creo que ahí está como la carnita, ¿no? O sea, como sí los policías, sí la corrupción, pero pues un montón de cosas más, ¿no? Relaciones, víctimas, victimarios, instalaciones, cómo viven, cómo hablamos, quiénes somos,
Y otra cosa que yo también encontré bien, bien buena es, es México, o sea, somos ahí todo el tiempo, ¿no? El lugar, el espacio, los ruidos, los sonidos, las relaciones, todo, o sea, todo eso. Yo creo que sí pone como una muestra bien interesante de esa relación con la ciudad, con la policía y con otros mexicanos. Sí, exactamente. Yo era una película que ya había escuchado, pero no se me antojaba porque hacen cosas muy extrañas. O sea, una mala experiencia a mí de películas, yo pensé que iba a ser algo similar a lo de Que va la mordida, que hace muchos años sacaron Miguel Rodarte con Damián Alcázar, que se me hizo muy burdo, muy, no sé, tocaba el tema muy, como exagerando todo lo malo. O sea, nada más viendo todo lo malo y exagerándolo. Y algo que me gustó mucho de esta película que tiene esa sensación humana. O sea, al hecho de ser un documental, ves a las personas narrándolo desde su vivencia y también desde la parte de los actores. O sea, como dices, vamos a desmenuzar un poco más de la parte de spoilers, esa situación, cómo está manejada. Pero sí tiene como esa mentalidad de cómo la gente percibe a los policías, o sea, la gente que está del día al día, como nosotros, percibimos a los policías que en lugar de darte una seguridad, sientes desconfianza, te sientes atemorizado a veces por la presencia de la policía. Y pues del otro lado de los policías, de esa necesidad o de cómo se mueve ese sistema interno del sistema policíaco y cómo se va desarrollando y dices, uy, está bastante interesante, pero lo ves desde una manera muy humana. O sea, es algo que me gustó. O sea, no que no nada más fue la violencia y las cosas así como que, ay, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No ser tan incisivos en esa parte ay, la policía es corrupta y son malos y son esto. No, o sea, sí te pone a analizar y te deja pensando muchísimo la película. Sí, creo que el punto fuerte, justo, o sea, como lo que señalaba un poco Daniel, es que no es que haga apología de la corrupción o de esta cuestión, sino que te muestra cómo es todo un sistema, o sea, cómo todos somos parte de ese sistema y cómo la corrupción ha permeado en todos los estratos de la vida pública en general. Y no es tanto porque, o sea, sí hay escenas en las que los personajes reciben sobornos o hacen favores, pero no, y luego te enseñan que sus condiciones laborales no son como que las mejores, que los de arriba les piden a ellos una cuota, que hay todo un sistema que imposibilita la impartición correcta del ordenamiento público a partir de fuerzas públicas, como es la policía. Eso por un lado. Y que también no lo justifica, güey. O sea, sí. No es como que justifiquen la corrupción tampoco. No, en ningún momento dice, esto está bien. No, dice, este es el problema, esa es la cuestión. Señala cuál es el defecto o el gran problema que hay dentro de todo lo que implica la policía en México. Porque también hay otra escena, bueno, ahorita que hablemos de spoilers hablamos de eso, pero bueno, sí, es una película muy, muy interesante. Yo tampoco bueno, de Ruiz Palacios solamente había visto Güeros y la verdad a mí no me encantó. Museo no la vi, no pero esta me sorprendió bastante bueno, o sea, desde Güeros hasta aquí me sorprendió mucho la evolución que logró en cuanto al manejo de los recursos cinematográficos. Es una cosa brutal en cuanto a... Es que bueno, nada más como referencia, la película se divide en 4 partes. 5, ¿no? 1, 2, 3... 5 sí, como el epílogo, ¿no? 5 es como el epílogo, que ya son directamente las entrevistas y las conversaciones con los protagonistas, ¿no? Pero lo interesante es que, bueno, no tanto que es que ficción, lo que se presenta pues, es una cuestión ficcionada, no es lo mismo. Es una cosa, la recreación de hechos a partir de la narración de los protagonistas y que se presentan de una manera narrativa. Eso es bien interesante. O sea, no he visto muchos documentales que hagan eso y curiosamente la mayoría de los que lo hacen
son o como para recreaciones tal cual, que le ponen en esa cosa de dramatizaciones, que son más como lo que comentaba Daniel, de estos programas de cops y cosillas así donde se dan este tipo de escenas, pero aquí está llevado de una manera muy distinta, más, justamente más narrativa, más, por hablar de cosas que tengo muy presentes, más parecidas a lo que haría Ari Foreman en Vals con Bashir, solamente que él desde el terreno de la animación. Y aquí es pues la actuación tal cual de los actores, la interpretación tal cual de los actores. Eso es muy interesante. Y también justamente la escena que más creo que ya lo había comentado, la escena que más me llamó la atención de Güeros es la escena en la que hay una pequeña ruptura de la narración cuando van entrando a CU y se ven tras bambalinas, se ve la cámara y todo eso, y parecía un error. Estoy seguro que fue un error y fue más de, estaría chido que lo dejáramos y luego ya seguimos en lo nuestro. Pero aquí eso es un recurso brutal que rompe totalmente la narración que se llevaba y te demuestra, porque hasta en este punto los actores que interpretan a los protagonistas se vuelven protagonistas de la misma historia. Es una cosa muy interesante. Llega a un punto que quizás parezca más un reportaje, una metanarrativa, que no creo que sea eso, porque las narraciones meta son otra cosa. Pero es muy interesante. Es muy, me sorprendió, la verdad también me gustó bastante. Y ya, creo que es a grandes rasgos es lo que tengo para comentar. Sí, yo creo que quiero mencionar, ahorita que menciona esa parte, inicia como una película como si fuera basada en hechos reales, nada más. Empieza un poco raro, o sea, la verdad está un poquito lento en esa cuestión, por si la gente que lo está viendo, como está en plataforma, en streaming, y o tendemos a desesperarnos muy rápido, que no me empieza a agradar, le cambio, denle oportunidad, en verdad. Lo que es la primera sección posiblemente puede ir un poco lento, va evolucionando y va evolucionando bastante bien la película, para que tengan ese dato. Entonces, como dices, son como 4 capítulos, dividido en 4 o 5 capítulos. Ya en el tercero suelta un bombazo que se vuelve bastante atractiva la película, el documental. Entonces, en verdad, no se desesperen, ténganle paciencia y tampoco es tan cansado. Entonces, pues no sé si alguien más quiera mencionar algo o nos metemos ya a la parte de los spoilers. Sí. Daniel. Sí, yo quiero mencionar que es una película que también como que desde el principio está jugando, ¿no? Desde la gráfica, desde el cartel que manejan, desde el nombre de la película, o sea, hay súper juegos todo el tiempo con el título, una película de policías. Yo comentaba en el cinemático que tenemos una relación con la policía muy especial, pero también tenemos una relación con lo que vemos en pantallas, llámese películas o series de la policía. De hecho, estamos acostumbrados como a la policía gringa, ¿no? A NYPD Blues y todas estas series en las que, pues, son las situaciones de los policías a lo mejor investigando o siendo héroes, ahí, ¿no? Trabajando, ¿no? Pero lo que el balde de agua fría que viene aquí es que vamos a ver una película de policías, y es una película de policías mexicanos. Policías mexicanos. Me encanta ese encontronazo desde que empieza la película, es policías mexicanos, las calles de la ciudad. Tenemos, de hecho, también esa forma en la que nos mete al mundo, esta introducción muy P.T. Anderson, es así, que es como este audio de las sirenas y el radio, todo eso, y nada más vemos luces, blur, ¿no? Así, borrosas, para adentrarnos en ese mundo. Creo que es un recurso que usó bien. A mí sí me intriga, o sea, me dejó así, órale, ¿a qué vamos? Pero ya llegamos a la idea de esta película de policías en las que está jugando precisamente con la narración, con lo que podemos ser como espectadores de qué esperar, y ahí es donde ¡pau!, ¿no? Nos va dando los trancacitos. Como dice Mario, primero quizá puede parecer lento, pero si pones atención, te va llevando, para que ya es que estás adentro, así te agarra del hilo, ¡pac!, así, ¿no? Ya te suelta. Y yo creo que esos recursos ya se nota, como lo mencionaba hace rato, la pericia de este director, ya cómo sabe ya lo que está haciendo, cómo te va a llevar y cómo va a jugar con esos conceptos. Spoiler alert.
Sí, exactamente. Yo creo que es un riesgo, es un volado, como menciono, al estar en plataformas. O sea, en cines creo que es más difícil que te salgas de una sala, pero en plataformas sí es muy fácil que la gente pueda, como que, ya me aburrió, le cambio, o que no preste tanto atención al ser, no atraparte en la pared, en el silencio, en un cuarto oscuro. Entonces, por eso lo menciono. Empieza un poco rara, como dices, hay varios factores ahí que van atrapando pero evoluciona muy bien. En verdad, les aseguro que le den oportunidad. Es cine mexicano y creo que está bien hecho. O sea, creo que realmente está muy bien ejecutado esta película. Ujú. Como Sí, sí. lo dijeron, como lo mencionó Daniel, esta recomendación yo la escuché en Cinemático. Se me hizo bastante interesante por todo lo que mencionaba. Por eso, por favor, Daniel, aconséjales dónde te pueden escuchar y ver y demás. Pásenle al Cinemático en Facebook, busquen Cinemático Radio, y ahí pueden escuchar. Los martes el programa en vivo, ahí en el live de Cinemático nos pueden ver y también escucharlo a través de www.dunasradio.org, y ahí es el programa en vivo los martes. Más adelante también, si quieren, ahí pueden darle clic, y hay algunos programas que están como podcast, pero ahí nos pueden encontrar Cinemático en Facebook y en Dunas Radio. Exactamente, pues aquí vamos a parar la parte de spoilers, por si alguien no ha visto la película, ya tiene una referencia, ya sabe que sí está interesante, si la recomendamos en general, la pueden Vale la encontrar pena. en Netflix, la película, para que vayan a verla. Entonces, aquí paramos la parte de spoilers, del cine spoilers. Pues bueno, ahora sí, ya arrancamos a desmenuzar, a sacarle carnita a esta película. Por favor, chicos, empiécenle. Uf, Creo que uno de las cosas más importantes, uno de los ejes más que atraviesa, uno de los ejes que atraviesa casi toda la narración y parte de la temática de la película está en la primera caso, la manera en la que se nos presenta a la protagonista, que es Mónica, bueno, Teresa. Teresa. Teresa, que es interpretada por nos presenta a una policía haciendo su deber, totalmente desamparada, sin preparación, sin apoyo. Y lo peor de todo es que ella y las personas a las que está tratando de ayudar están en la misma situación, están totalmente solos. Nadie los va a apoyar, nadie los va a salvar. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para salvarse y para salvar a los cercanos y para salvarse a sí mismos. Creo que esa es la parte más central de este documental, más allá, o sea, obviamente esto ligado al mundo y a la relación de México con la policía, pero creo que este es el punto central. Estamos solos, nadie nos va a ayudar y la única manera que podemos sobrevivir es haciéndolo por nosotros mismos. Aparte, una de las partes más interesantes que se me hizo fue esa tensión que genera desde el principio, que hablan con puro código. O sea, tú una vez ves las luces, como dice Daniel, ves que se acerca la gente, ves a una policía sola, desamparada, y empieza de código que esto, y se ve que la gente se le va acercando. O sea, sientes una tensión y un nerviosismo. Dices, ¿qué va a pasar? No sabes todavía la situación. Todavía no sabes la situación y estás envuelto ahí con que dices, le van a golpear, y están como dos Trae hombres una arma. Ajá, exactamente. Dices, Algo, parece que va a ser ¿qué va a pasar? Luego lo suavizan ya dando un poco más de referencia, que dicen, necesito una ambulancia. Ok, dices, ¿qué ha pasado? Ya luego, realmente urge. Ya empieza a contar esa que no tiene experiencia en primeros auxilios, que no tiene nada de capacitación en ese aspecto de traer o de ayudar a una persona en esa situación. Y a veces muchos pensamos, ¿no? Pues súbele a la patrulla y llévatelo al hospital, que lo resuelven casi al final de la película, esas cuestiones. Está brutal cómo van llevando y cómo te van sacando preguntas y contestándolas en la misma película. O sea, realmente está muy bien sorprendente esa parte. No, y cómo también en ese inicio, como dices, cuando lo empezamos a ver, si no tienes información de la película o si tienes un poquito, todo el tiempo crees que vas a ver un documental por cómo está puesto, ¿no? ¿Qué tipo de imagen que estás viendo? Estás en la patrulla con ella,
Si no conoces a los actores también, que no son los galanes hombres blancos españoles que aparecen en el cine mexicano, si no lo conoces, pues es un documental, ¿no? Tú dices, órale, estoy viendo a los polis, ¿no? Ahí está rifando. Esa secuencia de ese parto al que llega y que tiene ella que ayudar está muy, muy bien ejecutada, es no manches, o sea, tiene una complejidad de la producción brutal, te la crees toda, pero ¿cómo esa ficción está tan bien armada para creer que sí es documental y para que más adelante, madre, se lo rompa y sí veas el documental, pero que sigue ocupando los recursos así de cuidados de esa ficción? Sí, no sé si porque nosotros estamos un poquito más clavados o ya tenemos un poquito más de conocimiento en cómo se realizan esas cuestiones, pero cuando dices, estaría incómodo estar ahí con las cámaras y estar siguiendo como toda esa situación, o sea, ahí como que dudas, te digo, se siente raro, o sea, hay una rareza en esa cuestión que dices, es que, pero ¿cómo? O sea, piden permisos, ¿cómo estaría? Está incómoda esa situación, digo, ya luego van resolviendo de cómo se va haciendo la película y de que esa parte es parte de actuada, y que está muy bien ejecutada. Y dices, güey, qué sorprendente, cómo cuidan, porque como dices, van haciendo, jugando esa temática de documental, de van cuidando no grabar rostros, no grabar situaciones, la situación del parto, todo eso lo van cuidando muy bien. Entonces, estás en la mente entre, sí va a ser, si es documental, está siendo ficcionado, está como una película como basada en hechos reales, o sea, se siente raro. Creo que el momento, al menos en esa primera toma, en donde te das cuenta de que esta parte es una ficción, es justamente, como dices, es que no se ven rostros, no se ven no se ve, y se ve más o menos el seguimiento sencillo, porque de repente se pierde el audio, se aleja. Ajá. Pero creo que el momento en el que te das cuenta, esto está ficcionado, es ahí, la escena en la que ya va, la policía entra al cuarto, a la habitación donde está la señora pariendo, y un niño te cierra la puerta en la cara, así, viendo a la cámara. Creo que ahí es cuando dices, esto no fue adrede, digo, esto no fue casualidad, está hecho así, está aposta. Pero sí, o sea, la manera en la que está llevada esa dramatización, esas ficciones son impresionantes en cuanto al recurso narrativo que se emplea para contar justamente la historia de sus personajes, que, valga la redundancia, sus entrevistas, eso lo vemos hasta el final, fueron entrevistas a cámara, hablando, lo más típico de lo que entenderíamos como un documental. Pero no se nos presentan así, eso es lo interesante. Y qué gran trabajo de los actores, o sea, está brutal, güey. O sea, ya que vas viendo la parte ya más adelante de cómo se fueron preparando y todo lo demás, tú cuando regresas otra vez a pensar las primeras escenas, dices, está brutal, porque usan los audios originales. Entonces, en esa cuestión, sí, a mí me sorprendió muchísimo. Sí, hace rato mencionabas algo, Mario. Efectivamente, con algunos elementos ya es lo mejor que tenemos como espectadores por estar viendo cosas de cine o estudiando algunas cosas, conociendo, digamos, más atrás, sí vemos como esas, ¿no? Pero yo lo que me refería con esa introducción es que creo que al general de la población sí va viendo y sí va creyendo que es un documental, ¿no? O sea, al principio, o sea, si dice, ay, mira, la pandemia, cómo les pasa y todo. Y es donde, es donde digo que ahí está como la fuerza y el talento de este cuate, ¿no? Como para no, como dice Jesús, no enseñar los calzones como algo tan evidente, hasta que nos va llevando a la parte en la que se rompe la cuarta pared. Y el juego de la cuarta pared son guiños que en 3 de sus producciones anteriores los venía haciendo Ruiz Palacios también. Siempre había un rompimiento de la cuarta pared. A mí me desconcertaba eso, de hecho era como cosas así de, ¿por qué hace eso? O sea, sí, no es tan chistoso, no sé, ¿no? Creo que es algo que lo que mencionaba Axa, ¿no? Exactamente con esa escena de la de Güeros, que menciona, se siente raro, pero como que lo quiere hacer, pero como que no logra hacerlo. Aquí creo que lo hace y lo hace varias veces, o sea, como dice, esa parte de que el niño ve fijamente a la cámara cerrando la puerta, es una ahí donde dices, esto está, dices, atraparon muy bien el momento, o está planeado. Entonces, ahí es donde digo, y porque todavía no ves ni a la actriz muy bien ni nada, entonces no entiendes muy bien la situación. Entonces, sí empieza con confusión, pero sí te atrapa. Yo no conozco tanto de mundo, no conocí a este director, había escuchado de la película Güeros y de Museo sí tengo ganas de verla, pero no sabía que era el mismo.
no la veo, bueno, la voy a ver igual. Este, pero sí me impresionó, creo que tenía mucho tiempo, o sea, neta, mucho, sin ver una película mexicana que me gustara tanto. Sí es bastante interesante cómo todas las situaciones las llevan a cabo. Eh, yo ya tenía entendimiento de algunas situaciones que estaban con policías, no específicamente de policías preventivos o municipales, pero creo que aquí sí las retratan bastante bien. Es un mundo bien extraño ese de la seguridad pública, y no es secreto para nadie que pues la, todas las instituciones de seguridad en México pues están bien podridas, y como decías hace rato, no es una cosa solo de, pues los policías, no, es una cosa más de, bien general, de los policías, los que están más arriba y los que estamos más abajo, nosotros los simples mortales que propiciamos todas estas situaciones. Pero sí, como dicen, en esta primera escena, para no salirme tanto del tema, sí se queda bien marcado, y como llega la policía, el primero llega y le dice a los monitos, se sube a la banqueta, y los vatos ni la pelan, y el vato se mete la mano así, no, ya, madre, la van a poner aquí. Pues sí, no es la policía verdadera, pero bueno, se queda a la mitad de la calle porque los señores no quieren subirse a la banqueta, y pues de modo, como los señores no respetan a la autoridad, tiene que estar ahí. Y luego y va a ver qué está pasando, y si necesitamos una ambulancia y la policía pide una ambulancia, pues tampoco arriba le pueden mandar una bendita ambulancia. Entonces sí, en esta primera secuencia retratan muy bien pues el sistema, como los policías no son respetados por nadie, y es mutuo en casi todo aspecto. Ya cuando llegan los paramédicos, ay, ¿dónde está la placenta? Porque sí, eso sí lo sabía yo, que la venden en un buen varo. Si hay embarazadas viéndonos, pídanse placenta, porque ahí sí ganan un buen varo los enfermeros. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo. O sea, yo había escuchado como leyendas urbanas ahí de que, lo llegan a ocupar o cosas así, pero no hace nivel de cinismo, güey. O sea, Sí, que sí, son desde bien cínicos. paramédicos, cómo está visionado todo, viciado todo ese mundo, ese círculo, está cañón, güey. Y creo que Hablando de eso, perdón, sigue. sí, tenemos que acabar con esto. Creo que sí es un retrato bien bonito, porque está bien hecho, pero bien terrorífico, bien horripilante de México, porque así es todo. No, como decía hace rato, pues, tristemente los policías, y lo dicen también en la película, ya tienen esa como mala imagen. Y yo veo un policía en la calle y luego traigo cámara, guitarra, lo que sea, 100 varos en la bolsa, y digo, ya, vale, madre, ya me va a topar el policía, y ya no llegué a donde tenía que llegar. Y pues sí es bien triste que no solo con los policías, con toda la sociedad en general, ves a un tipo medio raro, disculpen mi racismo o clasismo así, pero no puedes confiar en nadie. Ahí se ven los paramédicos que llegan, y esto y el otro, y pues sí, es un retrato de la sociedad, y creo que en esta primera secuencia da el parteaguas de, sí, los policías son malos, algunos también son buenos, pero pues así es todo México, en todo el país sabemos personas buenas y malas. Sí, algo que acabas de mencionar ahorita y que creo que maneja muy bien la película es de que no todo es negro, no todo es blanco. O sea, creo que lo maneja muy bien. O sea, y los mismos personajes, los mismos policías, los protagonistas, no todo el tiempo son de, sí, es que yo soy una persona honorable y yo porque por eso voy a hacer las leyes. No, hasta ellos mismos hay unas confesiones ahí bastante interesantes que hablan y que dices, órale, o sea, está hasta como de riesgo, ¿no? Todo lo que mencionan al último, que sí dices, uy, creo que hablaron bastante y quién sabe si el documental es de protección o no, o qué pasa en esa situación. Han de haber pagado chido. Un poco en esa temática hay otro documental mexicano que yo quería ver y al final nunca pude ver, porque como siempre, documental mexicano y documental tiene una vida de exhibición ínfima en cualquier lado, hasta en la Cineteca, pero ¿cómo se llamaba? Familia de Medianoche, algo así, que era La la de la vida ambulancia. de
De las ambulancias, Sí, ajá, para era médicos. pues esta parte de lo que pasa también en esta escena, de cómo se andan pescando, interviniendo y buscando pues, sacar ahora sí que el viaje, casi como taxistas, es una cosa bien rara, Peleándose el pero, pasaje, sí. ajá, como casi peleándose el pasaje de alguien que se está muriendo, o sea, está muy loco eso. Eso sí Pero creo pasa que seguido en las carreteras que se pelean por los muertos, carreteras federal, estatal, sí, están bien horribles. Pero bueno, perdón. no, sí, o sea, y creo que ya como si se vio o vieron una película de policías, no está de más que le echen una mirada a esa otra película. Sí, Yo verla. de hecho creo que es en Netflix, yo ahí la vi cuando salió, y sí tiene bastante de lo que han mencionado, se ve cómo cazan y cómo están compitiendo y todo eso. Sin embargo, se queda muy cortita. Véanla, hagan un punto, porque creo que en un momento no llega a nada, ¿no? Entonces, véanla para hacer un buen punto de comparación. Digo, ya que la mencionaron y comparándola con esto que vimos con una película de policías, creo que sí esta tiene mucho más riqueza en todos los sentidos, en todos los renglones. Es verdad, está en Netflix. Véanla. O sea, sí, es interesante. O sea, entonces, ¿tú consideras que que una historia de policías va más allá de lo que hizo Familia de Medianoche? Yo en lo Sí, personal sí, también pienso. porque creo que se da todo por quien escribe y quien dirige, o sea, por la capacidad que hay de llevarlo más allá. Y yo creo que, como están mencionando todos, esta película te habla de la policía, pero te habla de México, que es bien importante, que nos está hablando de cómo funciona todo desde la primera secuencia. Y algo también que me gustaría destacar o mencionar de la película es que los policías se centran principalmente de una zona un poco con fama conflictiva, que es Nezahualcóyotl, que no es también no se fueron a la policía o al organismo como muy, pues como a lo bonito, ¿no? Como cuidando ay, sí, cuidando la imagen, todo. Que a mí me generó mucho la duda de cómo se desempeñó. Si primero tuvo los testimonios, posteriormente pidió los permisos para grabar ciertas cosas, porque digo, ya conociendo como que la historia que iba a contar, creo que no hubiera sido tan fácil los accesos que le hubieran dado de la policía y meter a los actores y todo ese rollo. A mí me hace dudar, pero se me hace bastante interesante todo el proceso. O sea, la verdad es que sí es un proceso que dijeron que lo mismo en la película lo muestra, hace de 3 a 4 meses, donde prepara a sus actores, involucrándolos en el mundo policíaco también. Las 4 etapas, la primera estamos hablando de Teresa, que es la policía, posteriormente estamos hablando Montoya. ¿De cuál? Montoya. De Montoya, exactamente, que es el esposo de esta policía, su pareja, y posteriormente la parte que rompe, que se vuelve más emocionante, que te mete totalmente, es la de cómo se prepara un actor, ¿no? Esa parte está brutal, porque aparte los hacen tener una bitácora en video, que pues, yo creo que diaria de toda la preparación y todo lo que van realizando, y lo sincera que se siente. O sea, no sé si fue sincera o fue planeado todo dramatizado, pero realmente se siente muy sincero porque es el pensamiento de muchas personas que a veces te sientes ahí. Dices, es que ¿para qué hacer una película? O sea, y cómo lo reflexiona el actor de decir, yo el día de mañana, yo nada más es acción, corte, y hasta ahí termina mi chamba. Pero estos güeyes con esto, o sea, ya que se empieza a involucrar, cómo empieza a cambiar su mentalidad, de cómo empieza con una cuestión de que yo no confío en para nada la policía a mí me ha transeado, me siento inseguro, me siento que esto, no he tenido buenas experiencias, son una basura y todo, y cómo empieza a cambiar y dices, uy, qué necesidad de hacer una pinche película de policías. O sea, creo que en realidad, bueno, al menos como yo me lo entendí, no es tanto como que él, el actor, bueno, eso pues ya lo sabrá él, ¿no? Deje esa desconfianza, porque ciertamente todos vivimos esa desconfianza, pero al menos creo que su evolución y su quiebre se da en función de entender cómo es que cómo es que la policía es policía y por qué termina como termina y qué es lo que pasa en su mundo para que pues se le tenga tanta desconfianza, o sea, para que
pasa eso. Y eso, pues creo que ese es el quiebre que tiene el actor, al momento de decir, no, pues es que esto está del carajo, ¿no? O sea, y es muy interesante justamente, bueno, es que, bueno, creo que también Aaron iba a comentar lo que yo creo que iba a comentar sobre que ellos no patrullan, o sea, los personajes no patrullan en esa. Hay, los actores van a 2 academias de policía, la Academia de la Ciudad de México, donde no los dejan grabar nada, más que las bitácoras, y en Ciudad Neza, donde sí hay tomas y sí pudieron, yo creo que sí ahí sí los dejaron, pidieron permisos y todo eso. Pero los personajes son personajes de la Ciudad de México, porque de hecho, no sé, no estoy seguro de cuál había sido su zona, pero cuando tienen el caso fuerte, el caso que lleva a que se desestabilice todo, es en Cuapa, ahí cerca sí, de periférico, todo eso. Sí, uno es en Cuapa, lo del parto es ahí por Talismán, ahí en el norte, ahí por Misterios, o sea, sí andan por la ciudad. Cuando los mandan hacia a pie, los mandan a Periférico y no sé qué otra cosa en un puente, a otros lo mandan allá a Calzada México-Tacuba, o sea, sí son de la ciudad, y ya luego, como dice Axa, se van a la academia, ¿no? Ahí. Y ahí también yo creo que algo bien chido también de la película es que tenemos, ya abonando en eso de los spoilers, tenemos esa estructura, 2 cosas novedosas muy claras, ¿no? Que creo que es la estructura narrativa, que nos cuenta primero una cosa que parece documental, pero que termina siendo ficción, y después nos encontramos con un documental verdadero y que termina siendo el documental, y otra, el recurso que vemos en pantalla técnico, ¿no? Se va tan lejos el juego que acá sí este cuate se va a la yugular contra los puristas, que hasta vemos formato vertical de video en la película, ¿no? O sea, como de una celular como tal, así tenía que ser y así lo pone. O sea, podría ser un escándalo. Martin Scorsese, cuando la vea, le va a disparar a la pantalla, ¿no? De hecho, a mí me incomodó, no por esta cuestión del formato, de que sea en vertical, sino porque, sino porque estoy seguro de que ellos, como actores, no les costaba nada darle la vuelta al celular, no les hubiera costado ningún trabajo, pero creo que se perdía esta cuestión del videodiario, porque pues estábamos asociados a grabar con el celular de manera vertical, así. Entonces, pues es común que para que nosotros asociemos esa idea del videodiario a alguien que lo grabó con un celular, obviamente el formato tiene que ser vertical. Y puede que ni siquiera lo hayan grabado vertical, pero la manera de presentárnoslos es de nueva cuenta el formato y la manera en la que asimilamos la manera en la que se fue grabado. Es lo que menciono, o sea, que se siente muy real, o sea, y te hace conectar con esa cuestión, o sea, sí se siente, digo, no sé si hubiera estado planificada o direccionada esa parte, pero sí se siente muy, muy natural. Que me gusta mucho es que en esa naturalidad, como dices, Mario, cuando se va transformando esta película, no cae en el lugar común, en ningún lugar común, no cae en el lugar común de la denuncia, ni tampoco cae en el lugar común de la queja, en el lugar común de mexicano, mexicanismos, etcétera. No, ahí va destapando esa parte humana que creo que es la más valiosa de la película, ¿no? Todo el tiempo te va destapando esta parte humana. Y cuando vamos descubriéndolos a ellos, a través de su narración, que hay otra cosa ahí mágica que a mí me gustó mucho, que es este recurso igual de narración que hace que dentro de la trama, que ya sabemos que es un documental, pero que no parece documental, cuando están relatando cosas de su pasado, también lo vemos narrado en pantalla, impersonado o escenificado por los mismos protagonistas del documental. Y eso se me hizo loquísimo, o sea, se me hizo un recurso muy bien usado, novedoso, y hasta que lip sync cambie la voz de alguien que está contando la historia de la otra, y esa persona sea la que está hablando en pasado o en tiempo pasado, me rompió, o sea, se me hizo muy padre, muy bueno, o sea, es hasta como estar flotando, ¿no? Hasta como un ánima espectadora ahí que te metes y te sales de los seres, ¿no? Así lo sentí y me gusta mucho ese recurso. Hablando de cuestiones técnicas, creo que si hay una manera o un recurso que se ocupó, yo pensaría que fue adrede, no lo dudaría, pero que al principio a mí me causó como que cierto shock, o sea, me resultaba molesto, en secuencias justamente en partes de esta ficción, de esta narración ficcionada de los policías, que usaban lentes muy amplios,
O sea, son tomas con Sí. lentes muy amplios y generaba mucha deformación en las Se imágenes. veía luego. Así es, Ajá. así Yo es. pensaría que eso fue hecho adrede justamente para marcar esa diferencia de que lo que estamos viendo es una recreación, no es algo real, no es algo verídico, sino que está justamente representado o traspasado a partir de una lente, que creo yo, es muy interesante, está muy chévere, pero al principio yo cuando lo vi fue de, ay no, ¿por qué hizo eso? Porque se deforma mucho, no me gusta. Pero pues si ya haciendo recuento de estas cuestiones, creo que es algo hecho totalmente a propósito para Sí, ajá. yo sí, eso sí lo noté desde el principio. Igual dije, no manches, se distorsiona un montón. En la primera escena sale un perro y yo creí que era un gato que estaba todo apostado y dije, no, es un perro. Y sí, ya después en las otras escenas que son reales, o sea, que ya no son ficción, ficción de la ficción, todo esta cosa rara, ya no utilizan esos angulares bien distorsionados. Entonces, creo que concuerdo contigo en que sí fue a propósito para vean, esto no es verdad, o sea, es representación de la verdad que ya nos dijeron y que van a contar aquí a través de una ficción. Y ya en las otras tomas, para diferenciar, se utilizaron como encuadres más, pues sí, sin esta distorsión, pues ahí tan marcada. Y iba a decir algo y se me olvidó. Ah, sí, que regresándome un poquito al punto de Daniel, creo que sí es una película bien, no sé si decir sincera, no necesita la palabra de espada, pues la voy a utilizar, no se me ocurre otra, en esto de que solo, como decía Axa, solo enseña el problema y dice, "Ok, aquí está lo malo", no busca decir, el problema es este, vamos a solucionarlo así, no, tampoco busca decir, pues ahí está el problema y pues qué chido, ¿no? Como que busca hacer reflexión, pero tampoco es lo que busca, como que solo busca. Creo que otra parte importante es esto de la relación entre los dos policías. Creo que por eso eligieron estos dos policías que eran pareja, porque bien pudo haber sido una película de un solo policía, hay cualquiera dando su versión de cómo se vive la vida dentro del mundo policíaco, pero esto de que son dos policías que son pareja y que el hecho de que sean pareja les genera, primero una relación entre ellos y después les ocasiona un problema y los separan y pues termina provocando que renuncien de la policía. Como que enseña esa parte humana de que pues sí son policías y en alguna parte del documental lo dice, si matan a un policía, pues fuera ratero, ¿no? O un extorsionador o cualquier cosa que todo mundo decimos cuando, si es que llegan a anunciar que mataron a un policía, si matan a un policía nadie le importa, si matan a cualquier otra persona, pues no manches, sí lo mataron, ¿no? Y aquí creo que el principal objetivo de esta película es humanizar un poquito a los policías, demostrar que también son personas que ganan bien poquito, que en realidad tal vez por eso roban tanto, porque sí su sueldo es miserable, y que más allá de que el sueldo es poco, pues les cuesta ser policías, porque como lo explicaba Teresa en su testimonio, pues tienen que pagarle al alarmero por los chalecos, por las mansiones, por el arma, por la patrulla, por esto, por el otro, y aparte no les dan un sueldo chido, pues de algún lado tienen que sacar. Y no estoy justificando esto de los sobornos, no acepten los sobornos, pero pues sí, esto de humanizar a los policías para empatizar con, con los personajes, ya sea con los actores o con los policías verdaderos, creo que sí funciona muy bien. Y eso al principio se me hizo raro, así como de, o sea, son actores, pero no son los verdaderos, entonces ¿con quién empatizo? Pero creo que sí lo logran muy bien para empatizar con ambas partes, porque en realidad los protagonistas son los actores, pero los verdaderos protagonistas no son los actores, son los policías que dan su testimonio y en realidad todo lo que pasa les pasó a estos policías. Uh-huh. Entonces la película logra hacer que empaticemos con estos policías que perdieron su trabajo por todo lo podrido del sistema y con estos actores que se rifaron la misión de ver cómo es querer ser policía y de por qué hay quien se ocurriría en su sano juicio querer ser policía y de entender un poquito más cómo es sí, la vida de los policías y la vida previa a ser un policía. Y
Yo sigo sin entender cómo es que la gente quiere seguir siendo policías. Y, pues sí, sí, o sea, y él lo explican y aún así la gente, los que están en la academia quieren ser policías. No todos por el dinero, pero sí. Pero, Algo que acabas de mencionar ahorita y que me gustaría destacar o rescatar de la película es esas escenas de, al principio, donde Montoya está en la parte del desfile, ¿no? Del desfile del orgullo, que es fuertísimo, o sea, esa falta de respeto que, o sea, no hay ni una raya de respeto hacia los policías en muchas ocasiones. Y como lo hemos mencionado en otras discusiones, en otras pláticas, igual en las marchas feministas, todo, o sea, ya no hay un respeto, o sea, y tenemos la otra contra, como menciona Daniel, que en muchas películas todo la policía es la policía, no se le puede decir, se le tiene un respeto. Ves a los niños tomándose fotos con policías de yo quiero ser policía. Aquí pasa lo contrario. Entonces, son situaciones. La otra que quiero, como es ese motivo, desde que esta Montoya, no, Montoya es el personaje, Teresa. Teresa viene ya de familia policíaca, ¿no? Y que quiere ser y cómo te van haciendo empatizar con el personaje, con la persona, de cómo va siendo su situación y qué la llevó a ser una policía. O sea, porque su papá ya era igual policía y cómo se va dando esa circunstancia. Creo que lo hacen muy bien porque también en esa introducción de la película o de los personajes te hacen entenderlos y hasta cierto punto empatizar, que a veces en muchas películas, como lo hemos platicado, te los muestran, pero no empatizas, no hay una conexión con el personaje. Aquí creo que lo hacen, y aquí creo que lo hacen bastante bien. Otra escena en la parte donde empiezan a entender las entrevistas en la capacitación o en la academia de policías y empiezas a entender las diferentes razones y a ver las diferentes caras de la gente que quiere entrar o adentrarse en ese mundo, ¿no? Entonces vas viendo las situaciones de vida y lo que los orilló, a veces como menciona Aarón, no necesariamente es por la cuestión económica, sino es por una cuestión familiar o quieren o algún suceso que quieren rescatar o proteger. Por favor. Sí, esto es como juegos dobles todo el tiempo, yo diría que estamos viendo, como narrativas en dos, ¿no? Desde que nos plantea la película con esa parte del lente wide, del lente amplio, que deforma las situaciones para luego cambiarlo completamente todo en la siguiente parte cuando ya es un documental real y al contrario, nos cierra el lente y estaba como más íntimo. O sea, estás viendo espectacularidad, digamos, en estas tomas y lo ves todo como si fueras fuera de un verdadero espectador, para que en la otra parte nos involucre y nos meta con ellos, ¿no? Hasta entras con ellos a la academia, ¿no? Creo que ahí está muy definido y muy claro, y creo que toda la intención estaba ahí. Luego, esto que decías de la relación, ¿no? ¿Por qué nos presentan que es una pareja también? Porque yo creo que es bien importante cómo es la relación de pareja en cualquier labor y en cualquier trabajo aquí en México, ¿no? Que está bien loco. Que de hecho, no sé si recuerdan que vemos una secuencia ya cuando ellos supuestamente están entrando y vemos su día a día de trabajo, más bien de Teresa, y que ella está firmando y viene un tipo y se la cachondea, ¿no? La agarra así por atrás y le mete mano. O sea, uno sí dice, clásico México, ¿no? O sea, sí, así estamos y todo. Corte A, casi minutos después, te das cuenta que son esposos o te cuenta que son esposos estos cuates, ¿no? Y que están jugando. O sea, también nos está hablando de ese juego en México, de esa doble filo que siempre hay y que si alguien extranjero, como si no conociera nuestra sociedad, se puede ir con la finta así, ¿no? Como de, ese güey está acosando o ya, o sea, como que no agarrar la broma, ¿no? No, hasta Y hasta uno mismo. Exacto, hasta nosotros mismos nos hace agarrar, cachar o no la broma. Si tú no estás acostumbrado a andar con esa banda en la ciudad, en México, te agarran de bajada, como se dice, ¿no? Todo el tiempo te están haciendo la misma. Esta escena te me hace muy fuerte, perdón, porque exactamente, si no tienes como el contexto y que no te lo dan, creo que es muy fuerte de decir, uy, lo que tiene que soportar una mujer policía dentro de ese mundo de hombres. Ya posteriormente lo entiendes y se suaviza, pero sí es muy fuerte y hasta cierto punto creíble porque dices, pues sí, si acosan en cualquier lugar todo sin ser nada, imagínate en ese mundo que están como que, a ver, reclámame, dime algo. Y ahí yo me asusté un poco, dije, se va a ir por el tema más oscuro y va a estar media densa la película. Te digo, que es lo que pasa con la otra película mexicana, que tratan la de Bala Mordida que mencionaba antes, que se va por esa cuestión burda y se vuelve como que hasta, ay,
te hace sentir como que, ¿qué necesidad de ver esto? O sea, como que tengo conocimiento de eso, pero ¿qué necesidad de que me lo muestren? Y aquí cuidan muy bien ese recurso. No, es que te lo dice y te lo muestra, pero sin caer en ese lugar común Sí, que ya es sin un estar lugar todo el común. tiempo ahí con ¿Cómo? eso. Exacto. Porque con dos cosas muy sutiles, con esa acción, y ya luego enseñarnos que son pareja, y con la historia que nos cuenta Teresa de su familia de policías, y que simplemente por ser niña, como crees, tú, acá no se puede, ¿no? O sea, desde el seno familiar. Eso se me hizo una cosa muy puntual, bien buena, y creo que es de repente como hay que manejarlo, ¿no? Porque es el Y, origen. Ya y creo dejan que al la historia margen del a eso. papá también está, Ah, esa te da Sí, muy la bien, aporta un montón. de cómo te estás cansado todo. Vamos a sacar para la papa, ¿no? Pues va. Y cómo va dándose en esta exacto. situación está brutal. Justamente cuando el papá le dice, no puedo decir que seas mi hija porque si alguien te hace algo, yo no voy a entrar en discordia con el Con los compañero compañeros. porque se pase de lanza contigo, porque te meta mano, porque te ande acosando. No, yo no voy a hacerte paro a ti, aunque seas mi hija, porque para mí primero en el trabajo es el trabajo, y tú te fregas, básicamente es lo que le dice. Y es interesante esta cuestión sobre el juego y como dices, esa manera de, pues, agresiva tal vez, en cierta manera, si no tienes el contexto de ver, y no perdamos de vista de dónde viene Montoya, es una historia muy interesante, es tepiteño así, de la Lagunilla, de donde o El barrio sales rojo. o terminas mal. Y pues de hecho cuenta la historia, ¿no? De su amigo, Sí. eso es lo que te iba a De un decir. amigo con el que jugaba, con el que salía a todo, y que él terminó siendo pues un ladrón, que ya estuvo en cárcel, que salió mal de los asuntos, y él, Montoya dice, pues es que yo pude haber acabado así, no es que esté Esa historia no mejor. sé si la añadieron ahí nada más por añadirla, pero sí se me hizo increíble esa parte de jugábamos policías y ladrones, yo era el ladrón y él era el policía, y en la vida real se invirtieron los papeles, él terminó siendo el ladrón y yo terminé siendo el policía. Fue así como que, uy, estuvo muy buena esa parte. Sí, pero yo creo que sí llega por el relato de este José de Jesús, que es el verdadero policía, el real, El verdadero donde nos está Montoya. contando cómo llega ya a ser policía, ¿no? Y cómo también esta cuestión de ya de involucrarte con ellos, como de entender, o sea, a mí, digamos que la parte más fuerte que se me hace es ya toda esta labor que se esfuerzan ellos, los verdaderos, en decirnos cómo está el show, ¿no? De hecho, hasta cuando le pregunta algo Alonso, porque hasta él le dice a Alonso, en una de las respuestas, sí, Alonso, pues te digo que, o sea, que le está preguntando el director, pero que sí, él se detiene un poco, José de Jesús, el verdadero ya policía, y que le dice, ahí te va, ¿no? O sea, que es cuando dice, los policías somos convenencieros, los policías cuando se puede sí, no, y todo, o sea, como que no hace una descripción del policía, hace una descripción del mexicano en sociedad, hace una descripción de cuándo te quejas y cuándo no, y cómo nos movemos y cómo nos tenemos que aprender a mover en esto, porque no puede ser ni de un lado ni del otro. Y hace rato lo dijeron muy bien, creo que lo dijiste tú, Mario, no es ni blanco ni negro, es todos los grises en medio, así nos los plantean ahí. Creo que, no estoy seguro, hay una parte en la que, pero le dice algo así como si se considera una buena persona o algo así, ¿no? Ajá. Y dice, pues sí, la verdad yo soy una buena persona, pero sí he recibido sobornos, sí he hecho tales cosas, pero es que es una cosa muy, muy, muy dura, o sea, de ver y de la manera en la que ellos lo han logrado asimilar. Creo que lo dice uno del actor, o sea, el actor, no me acuerdo su nombre, que dice, yo he pensado cómo estaría en esas circunstancias, pero ya me pongo más o menos a interiorizar ese, cómo sería yo de policía cuando alguien me llega y me pone los fajos de billete, cómo sería yo de policía cuando tuviera que enfrentarme a balazos y contra alguien. Esa creo que es una de las partes más interesantes de la película, porque justo es una reflexión de alguien que no le tiene nada de fe a la policía, que alguien que se la pasa criticándolo y que dice que pues no, o sea, no les cree nada, o sea, para él son de lo peor, de lo que hay, pero dice, es que, pues sí, ya viéndolo un poco con cierta distancia, es decir, ¿qué haría yo? O sea, creo que hay una pregunta muy importante
que circula en toda la película, es que, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo en esas circunstancias? Porque, por ejemplo, también en la narración del papá de Teresa, dice, es que yo me tuve que hacer el muerto porque qué tal que regresaban y me remataban. Sí. En vez de, y sí, yo lo voy a perseguir y también los compañeros, ¿qué harías tú si ves a uno de tus compañeros muriéndose ahí y no llega la policía, la ambulancia, no llega nadie y te arriesgas a levantarlo a pesar de que si le pasa algo va a ser tu responsabilidad? Sí. No, es demasiado, o sea, es una cosa inimaginable, o sea, al menos para nosotros, que hasta donde tengo entendido, ninguno somos policía, no podemos concebir, o sea, no, es una cosa brutal. Y más en México, donde la violencia es diario y en todos lados, ¿no? Justo esa parte que retomas del actor, del testimonio de me parece que su nombre es Raúl Briones, se pide Briones, creo que es Raúl. Creo que también es bien importante, es como una de las joyas, ¿no? de la narración, porque efectivamente hace como esta postura de neutral, en esa profunda reflexión, que es cuando está pasando la escena que están corriendo por las calles de Nesa, cantando ahí como todo así en coro, y que él mismo dice, me sorprende mucho ver cómo nos ven los demás, dice, como una bola de pendejos, ¿no? Nos ven como todos gordos, y todo, y se están burlando, pero yo veo a mis compañeros, dice, y los veo con su convicción, ¿no? Con el sueño, bien convencidos, ¿no? De lo que son, de lo que quieren ser, todo. Y de ahí salta, pues, hablar de ese cuestionamiento de, en México, ¿quién en su sano juicio quiere ser policía? Como hace la pregunta. ¿Quién? Porque pues todo está mal y se nos odian, como para qué te quieres meter en eso. De hecho, yo por qué me metí en esto, ya es cuando también empieza a decir el policía, el actor. Y también cuando cuestiona, pues, la falta, y ya estando adentro de la academia, como lo carente de preparación que es estar en esas academias, ¿no? O sea, que él mismo dice, 6 meses, neta, en 6 meses se le inyecta a una persona todos los valores y todo lo que necesitas para hacerlo bien allá afuera, 6 meses, o sea, eso es muy fuerte y muy bien así dicho como es, ¿no? Sí, la escena del entrenamiento de disparo es una cosa impresionante porque tú ves justamente lo que estaba mencionando Daniel hace rato, sobre cómo en las películas, lo vimos en El silencio de los corderos, en todas las películas donde hay policías, ves sus salas de disparo a distancia, con control, y aquí es un alambre sostenido por pinzas de ropa en un descampado, en un lugar súper reducido y con personas que tienen miedo de mantener un arma. O sea, te das cuenta de que no es fácil. O sea, no es ni fácil, ni divertido, ni empoderante usar un arma. O sea, bueno, al menos en este contexto, ya a los criminales usar un arma para ellos sí es tener poder, pero aquí te das cuenta de que no es, digámoslo así, alguien que intenta hacer el bien o que al menos en ese momento cree que va a hacer algo bueno, no le es fácil sostener un arma y disparar. Sí, que creo que llevan muy bien el camino o muestran muy bien o eligieron muy bien todo lo que van a mostrar, porque van viendo de esa parte, de que no es la gente ni la más capacitada, ni tienen la capacitación tampoco adecuada. La gente tiene muchos temores que o sea, no tienen, pueden tener la decisión, pero tal vez no la vocación. También pasan esa parte de que, ok, no todas las situaciones es nada más de, ay, sí, ya soy policía. Tienes que con la escena de los derechos humanos, del desfile, del Pride, del orgullo, muestran que también no te puedes involucrar, no puedes hacer cualquier cosa por derechos humanos, ¿no? También están en una situación apretada o complicada. Posteriormente, la situación de que te van con la historia del papá, que le disparan, que dices, un realismo que dices, sí, ¿qué harías? Como mencionas bien, Axa. Y posteriormente, cuando lo llevan en la patrulla, que dicen, es que nosotros no podemos mover a nadie porque es nuestra responsabilidad. No nos podemos quitar el chaleco porque no nos cubre el seguro. O sea, son varias situaciones que te empiezan a adentrar y empatizar con los personajes y más con toda esta institución policíaca que a veces, como menciona Daniel, muchas veces desde nuestra posición o desde nuestra comodidad criticamos nada más esa parte y como mencionaban, esa parte que dicen,
es que a nadie le importa si muere un policía, y es muy cierto. O sea, muchas veces hemos visto hasta en las noticias, y como lo mismo, policías lo dicen, vienen las noticias y que si se hizo golpearon a los ladrones ahí están las demandas, ahí están las cámaras y todo. Se muere un policía, no pasa eso. Y es muy real, creo que yo no lo había reflexionado mínimo así, dices, de poner a pensarte, pues sí, ¿cuándo ha habido un movimiento o algo por un policía? Pues nunca. Sí, es cierto. Creo que cubre muy bien todas las áreas de humanidad y de sucesos por las que pasan las personas que están en el cuerpo de policías. Uh-huh. Y en ese momento que describiste hace un rato, cuando están en la marcha del orgullo gay y todo esto, que se le acerca el tipo y le orina los zapatos y todo eso, que después, en este mismo juego y en esa dinámica que está jugando esta narración, se acerca un ciudadano que dice, ¿no le vas a hacer nada? No, pues, no se puede. Y aparte, un ciudadano gringo, güey. Ajá, dice, yo soy de Estados Unidos, allá por esto ya estaría en la cárcel y ya lo someten, no vas a hacer nada, le voy a preguntar. Estamos en México. Estamos, no se puede por derechos humanos, o sea, ya no lo puedo tocar, ¿no? Y es ese juego dual otra vez, ese doble que sí, que estás como caminando para acá y para allá, ¿no? En todo momento, no, insisto, no nada más siendo policía que nos los pone, siendo habitante de esto, ¿no? Siendo habitante de estos lugares. Sí, de este mundo que está en México, de un círculo corrupto ahí. Y luego la película da una evolución más, llegando a la situación final, donde ya involucran a gente de mayor rango, de mayor poder, que es el diputadillo dueño de un bar, que pasa el nepotismo, bueno, no nepotismo, pero el abuso de autoridad, de decir, no sabes quién soy, no que esto, y de esas mentiras y creaciones de historias y palancas y de que yo le llamo al jefe y todo, y cómo se arruina una carrera de vida. Eso da paso a que pierdan su trabajo, si te acuerdas. O sea, ya eso da paso al desenlace de su historia, cuando ya los vemos, digamos, encuerados a los verdaderos, ya sin nada, ¿no? O sea, ya expulsados por ese tipo de acciones, ese tipo de personas, ese tipo de relaciones. Me parece a mí que creo que ya lo reiteré mucho, pero sí la película explica muy bien por qué pasa lo que pasa, por qué los policías son como son, porque como decía ahorita, decían de la escena del entrenamiento de tiro, que los policías no están preparados para disparar y aún así son policías y traen un arma en la calle. Es lo que decía el actor cuando está haciendo su bitácora, dice, este güey tiene un arma para matar a otro cabrón, está preparado para arrebatar una vida si lo es necesario o para perder la suya. Y en la escena de cuando lo balean al papá de Teresa, ahí se ve que los policías no están preparados para todas estas situaciones. Y esto justifica de una u otra forma por qué en la primerita escena, en la introducción, cuando esta Teresa está contando lo de cuando la mandaron a otro lado castigada y le dijeron, pues la cosa va a estar así, vamos a saltar tal día, que no sé qué, y esto. Como los policías no están preparados para realizar su trabajo, se les hace más fácil recibir un soborno y no actuar cuando deberían de actuar y no ayudar a la ciudadanía. Sí, de cierta forma lo justifican, pero también con todas las demás cosas, como lo decías, de lo del final, que es lo que acaba con su carrera. Bien le pudo decir al mundo, ¿sabes qué? Pues sí, mueve tus motos y pues así quedamos. O decirle, ¿sabes qué? Dame una lana y así quedamos. O lo que hizo, hacer su trabajo y perderlo prácticamente por hacer bien su trabajo. Y pues sí es bien triste que cuando los policías intentan hacer su trabajo es cuando pierden su trabajo, pierden la vida. Porque si un policía saca un arma con un ratero y el ratero también tiene un arma, se supone, según tengo entendido por derechos humanos, un policía no puede, y eso se ha visto desde hace algunos años, si un policía agarra y ve a un asaltante y le dispara y lo mata, el policía termina en la cárcel porque no puede actuar hasta que el agresor no actúe. O sea, si tiene que esperar a que el ratero le dispare y no lo mate para poder dispararle. No lo dicen así, pero pues sí lo ponen ahí así como de, pues sí, los policías no pueden hacer esto porque ni la gente los deja, ni más arriba los dejan. Entonces, pues están atados de mano, como decían de la escena de cuando le mean las patas al pobre policía, pues es que sí, no pueden hacer nada. Entonces, al menos mi pregunta siempre ha sido, ¿qué sirven los policías?
Y creo que ayuda mucho a reflexionar la película. No recuerdo si el actor, ese Raúl Briones, o el mismo José de Jesús ya verdadero, sí dice eso, a lo que te referiste, sí dice, es que se mueren mis compañeros, se mueren los policías sin desenfundar, se mueren como pendejos, algo así dice, ¿no? Sí, dice que un profesor les decía que nunca que se murieran con orgullo, que nunca se murieran como pendejos. Dice, mínimo saquen el arma. Así es, exactamente. Y ves por qué les dicen eso, ¿no? O sea, aprendemos con la cinta, o sea, con el adiestramiento, por qué llegan a esa reflexión, ¿no? Y regresando también un poco en otro de estos dualidades y juegos duales que yo insisto, lo vi mucho en la película, es la secuencia de la persecución que se ficcionaliza con todos estos elementos de película de policías y también con todos estos elementos heroico y torpe a la vez. No sé si lo notan, o sea, pero yo creo que ahí está la intención, o sea, es como, te muestro ese juego como crees que es y como nos lo muestran, pero pues no es así, ¿no? O sea, pum, y cae, sí consiguen la captura y todo, pero se me hace también como hay una cosa que nos habla de cómo podemos imaginarnos esa vida de alguien cuando está ejerciendo su labor, en este caso los policías. Hay una parte pues es un gag recurrente cuando Teresa va a algún lado o está comprando su comida porque, pues, no lo sé, es humana y tiene que comer. Cada rato la gente que está alrededor, provecho. Provechito. Ajá, es como, y le ve las nalgas. ajá, pero es como, vato, estoy viva. Bueno, la actriz, estoy viva, tengo que comer. ¿Qué te pasa? O sea, ¿tú no comes o qué? Cada rato. Y eso creo que es un parte justamente de esta deshumanización que tenemos hacia la idea de la policía. O sea, nosotros no vemos a la policía como personas, o en su mayoría, sino como eso, una figura de autoridad que representa un montón de cosas y no estamos viendo a las personas que están detrás de esa figura. Sí, exactamente. Creo que algo que hace bien la película hasta cierto punto dignifica un poco su trabajo por esa cuestión. O sea, no es como cualquier trabajo que dices, ay, bueno, tengo mi hora de comida, voy, la tengo. Pues no, ellos tienen que hacer pues, lo que caiga. Si te das ahí en el Oxxo porque haces tus rutinas, que es también algo que no acostumbras o que no ves, dices, pues ¿cómo llévese algo? Pues un jocho, ¿no? Algo que esté inmediato. O sea, también no es la mejor alimentación. Por eso también entendemos parte de los físicos y cómo se resuelve eso, como mencionabas, la parte de la persecución es entre torpe y heroica, meten como pues salta la patrulla, ¿no? De manera hollywoodense, eso se me hace muy chistoso, y también de la escena donde marcaba, que mencionaba Aarón, de la novatada que le hicieron, dices, es que, pues sí, o sea, ¿qué haces? Dices, o sea, si te pones de manera arrogante, como mucha gente, que es lo que mencionan en la última escena, de decir, es que es su trabajo. Dice, sí, güey, pero también es su vida. Entonces, si te pones en esa dualidad, como maneja, lo dice Daniel, a reflexionar. Y en la última parte, que realmente no era ni siquiera estaba esa parte del tipo de personas con la que te encuentran, porque esto vamos a ver lo de las motocicletas, y el otro le dice, ahorita les digo poli, que las muevan, no hay problema. Como que iban a llegar a ese arreglo nada más, y llega el otro prepotente, diciendo, ¿qué te quiere esta gata? ¿Qué quiere? De seguro quiere dinero, que no sé qué tanto. O sea, también la gente, cómo los tiene con esa soberbia y prepotencia. A veces ellos son los que provocan las situaciones y creo que lo marcan muy bien. O sea, desde que hay policías que ellos llegan a pedir que lo ponen en la parte del papá, que dicen, bueno, vamos a sacar para el lonche, para el desayuno. A cierto punto yo podría entender que no deja huecos la película, porque sí te muestra toda esa parte humana de labor, desde convivencia, relación, o sea, de la gente que están conviviendo totalmente con ellos, o sea, con los que se enfrentan, de la gente que les hace como sarcásticamente esos provechitos que mencionabas muy bien, así como dices, o sea, como si no tuvieran derecho a comer, ¿no? Así como que, pues estás en horas de trabajo, no deberían de estar comiendo, o muchas veces los agarran comiendo pito porque pues no están en la pendeja. O esa parte de que debería de desenfundar, pues sí, es que a veces se choquean, no saben, son humanos, y esa parte de que nosotros decimos es que tienen que hacer su trabajo y nada más, creo que esa película invita a recapacitar y otra vez a verlos como seres humanos que realmente lo son, a este oficio. Sí. Creo que al final
un poco el objetivo de la película se cumple. Se vale de un montón de recursos técnicos y de recursos narrativos que la verdad me sorprendieron. Y mi manera de conclusión es que toca temas importantes, toca temas que ciertamente y más actualmente están en boga, sobre todo esta cuestión de la corrupción, pero más que nada es esta cuestión sobre sistemática de la corrupción, no es de que haya unas cuantas personas corruptas y que si las despides se va a solucionar todo, porque no, es una cuestión de un sistema completo en el que, pues sí, estamos ahí a merced de las circunstancias. Eso es también algo terrible porque las circunstancias pueden ser lo más favorable o lo más terrible. Y si te toca lo terrible, ahora sí que pues no vas a tener apoyo de ningún lado. Será difícil salir ahí. Y ya, me pareció una buena película. De nuevo, lo digo, no esperaba nada de Ruiz Palacios y me sorprendió la evolución que logró a esta altura. O sea, y sí, o sea, también es cierto, como lo comentaba Daniel, seguramente ahí tiene algunos padrinazgos importantes, no es como en toda la industria cinematográfica, no se llega hasta a ese lugar tan fácil si no tienes contactos y amigos y esas cosas, pero parece una buena película, bastante interesante, o sea, sí, me sorprendió en realidad. Lo que sí quería mencionar de la música es que sí, ocurren como algunas secuencias en las que, como en esa introducción, como dice Axa, como en la persecución también aparece esta música, todo, que son los ejercicios y los momentos de la música extradiegética. Casi en toda la narración lo que sale es música diegética, es lo que vemos que escuchan, lo que está en la radio, lo que le canta uno al otro, lo que vienen los recuerdos, ¿no? Supuestamente pasando ahí, pero en la parte musical, digamos que se acompaña, o sea, si vemos el recurso musical en esta cinta, 100% yo creo que acompaña y no es para nada efectista como en muchas películas que se come la música a muchas secuencias. Acá no, acá es mucho más importante lo que estamos viendo, viviendo y entendiendo con ellos, y la música simplemente acompaña. Creo que en este tipo de películas es muy bien usada porque no nos va a estorbar en nada, y al contrario, queda en súper segundo plano. Eso es como lo percibí en la cuestión musical. Y creo que también ha de jugar también la cuestión cultural cinematográfica, un papel más o menos importante, porque justamente es la música que uno esperaría en una película de un detective en Beverly Hills, en escenas de acción, por ejemplo. Así es. Exactamente, pues bueno, yo creo que ya hablamos en general de la película, todo. Pues ha llegado el momento de calificarla. Empiézale, Aaron. Pues a mí me gustó bastante. Tal vez no esperaba tan poco como AXA, pero sí, como les digo, tenía rato sin ver una película tan chida. O sea, una película mexicana tan chida. A lo mejor necesito ver mucho más cine mexicano, pero sí me sorprendió cómo la realizaron y esas cosas que ya se mencionaron de documental, ficción, representación, etcétera, etcétera. Y la historia es buena, lo que pasa es bueno, creo que la reflexión está bastante interesante. No sé, yo creo que le voy a dar un 9, se va a llevar un 8.5, 9. Hay una otra cosa como que puede a veces medio enredar o no sé, pero no, creo que sí está bastante sólida, está bien hecha, sí es una muy buena película. Y sí, yo creo que sí, un 9 sí se lleva. Bien. Daniel. Como lo han manifestado la mayoría en ese espacio, a mí también me sorprendió. Me gustó muchísimo que llevara precisamente a buen puerto o algo que refuerce una forma de contar una cosa, estos juegos y bromas como lo de la ruptura de la cuarta pared y todo esto. Finalmente creo que lo consigue. La verdad, eso me incomodaba mucho de sus películas anteriores de este director, y ahora, pues ahí está, ¿no? Como sí logrado. No sé qué vaya a hacer después de esto, pero como que ahí ya está la conclusión de estos guiños que venía haciendo. Yo le voy a dar un
9, también un 9 fuerte y sólido, y le quito ese punto por precisamente ese desconcierto que me daba todo eso que hacía antes y que ahora sí lo vi bien justificado y que nos hace una cuestión sumamente novedosa para una película mexicana. Me gusta mucho el atrevimiento y creo que eso vale mucho. Bien, AXA. Concuerdo con Daniel sobre estas cuestiones que en su momento no parecían de una cuestión de estilo, sino más bien ocurrencias o cosillas que no terminaban de cuajar en sus películas anteriores y que de repente sacaban de onda y decías, no, pues espérate, eso no tiene sentido y me estás rompiendo aquí lo que venías construyendo, y lo peor de todo es que esa ruptura no aporta nada. Y cosillas así que sí, no me convencían del todo, hasta esta película que ya lo usó como un recurso formal, completo, con una estructura más sólida, mejor llevado, que ciertamente aportan mucho a la narración de la película. Y aún tengo, de todos modos, tengo mis reservas con Ruiz Palacios, pero ya son cuestiones más bien de gusto. Pero la película no le demerita nada. Yo le pondría un 8.5, tirándole a 9, pero la dejaría en un 8.5. Aún hay detalles que me sacan un poco de onda, pero es una película bastante buena. Tiene mucho, igual como dice Aaron, tiene mucho que no veía una película mexicana que me terminara de convencer a este grado. Las últimas películas que vi que me gustaron tienen como 5 o 6 años tal vez más de películas de producción mexicana, que hasta ahorita es la que más me ha convencido. Y ya, dio 8.5, 9. Bien, es una película que me sorprendió mucho, o sea, creo que empieza rara y la evolución que va dando la película, y más lo que me sorprende, como decían, de Ruiz Palacios, la última de Museo a mí se me hizo fatal, o sea, una cosa horrible prácticamente, y la evolución que me sorprendió mucho que fuera el mismo director, y cómo lleva y cómo lo va atrapando y cómo va manejando todo y cómo hasta cierto rompe tensión, mete tensión, hace hasta ciertos guiños ahí de comedia con la pareja, o sea, todo muy de la comedia real, del día al día, o sea, muy, muy real. Entonces, yo voy a ser más benevolente y le voy a dar un 9.5. La verdad es que sí me gustó mucho cómo fue evolucionando la película dentro de su mismo universo. O sea, la verdad es que evolucionó muy bien. Pues bueno, creo que hablamos de la película, una película que creo que en general la recomendamos. Entonces, pues ya saben, ya tienen esa referencia. Daniel, por favor, ya que encontramos esta película en tus recomendaciones, por favor, vuelve a mencionar tus redes sociales y dónde te pueden escuchar. Sí, el programa se llama Cinemático, lo pueden encontrar en Facebook así, lo buscan como Cinemático, aparece como Cinemático Radio. Súmense, estamos ahí posteando algunas cositas, algunas cosas que hacemos también como proyecciones, y también pues pueden ahí, sobre todo es cuando lo escuchen en vivo a través de www.dunaradio.org los martes a las 3, ahí también pueden pues conocer música y conocer algunas otras películas que, insistimos, como siempre lo decimos en Cinemático, no es un programa de crítica de cine, sino simplemente de compartir experiencia de cine. Pues ya escucharon, aún así vamos a colocar las redes sociales de Cinemático y de Dunas aquí en el cuadro de descripción para que vayan a seguirnos. También síganos a través de nuestras redes sociales. Estén al pendiente de las próximas encuestas y votaciones que vamos a hacer para las películas que vamos a estar proponiendo, y ustedes deciden cuál vamos a estar discutiendo. Pero pues aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Bye. Dale.